Hola a todos los que se vienen incorporando a la llamada. Buenos días a todos. Espero que ya hayan hecho ejercicio en la franja horaria a todos. Vamos a esperar 2 minutos para empezar. Es para que se puedan ir incorporando ya que es primer sábado. Así que vamos a esperar 2 minutos mientras se siguen incorporando. Vamos a esperar 1 minuto y avanzamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a una nueva jornada de nuestro curso de manejo de exámenes diagnósticos para el médico general en APS. Les doy la más cordial bienvenida, espero que hayan tenido una buena mañana, eh, espero que hayan hecho deporte, obviamente en la franja horaria. Y hoy vamos a presentar el tema de hepatología y después el tema de digestivo. Antes de partir, me gustaría informarles, ya que mucha gente lo pregunta desde ayer, que el mail que hay que poner en la asistencia es el mail de la inscripción al Zoom, para que no tengan errores o pongan otro sin querer, para que tengan ojo con eso, ¿ya? Por favor. Importante también poner bien los dos nombres, porque hay gente que los pone mal. Así que, por favor, tengan mucho ojo con eso. Ahora voy a proceder a presentar a nuestro expositor de hoy. Nuestro expositor de hoy es un médico especialista en cirugía, diplomado con un diplomado de postítulo en bioestadística y epidemiología aplicada. Además es cirujano de urgencias y equipo de cirugía vascular e instructor internacional de emergencias cardiovasculares y reanimación cardiopulmonar.
Además de esto, el doctor es docente en nuestra universidad como docente del ramo de cirugía y tiene una página muy buena que pueden ir a revisar después de que termine el curso que se llama Pedagogo Chile, que suben videos instructivos de distintos temas con la idea de poder enseñar cosas, como bien dice su lema, hacer fácil lo difícil. Así que quiero darle una grata bienvenida al doctor Peñuela. Jason Peñuela, por favor, doc. Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Simón. Gracias a la Gracias a SEM, usted, doc. gracias por la invitación y bueno, feliz de estar acá con ustedes hoy. Muchas gracias a usted, doc, por presentar. El doc hoy día va a presentar como le había dicho, el módulo de hepatología, que engloba los temas de transaminasas. Ay, se me olvidó. Ya, pero eh, No, no te preocupes, que yo ahí lo vamos a aclarar porque además que es un tema que me encanta, está buenísimo y, y bueno, no, feliz de estar aquí hoy sábado. La verdad es que estoy muy contento porque este tema está muy bueno, es un tema muy útil, muy práctico y bueno, empecemos, ¿no? Simón, tú me ok, dices. adelante nomás, doctor, cuando usted quiera. Doctor, algunas formalidades. Usted puede realizar su presentación con toda calma y todas las preguntas se las voy a leer yo al final, para que pueda realizar su clase con normalidad y después se pueden realizar todas las preguntas juntas, para no perder el hilo. Dale, bueno. Así que eso, adelante, doctor. Bueno, muchas gracias Simón y muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. La verdad es que me encantan estas invitaciones, me encanta que haya tanta gente, 382 personas interesadas en aprender y además conectados un sábado, que no es un día fácil, ¿no? Pero me encanta que estén aquí. La verdad es que yo tengo también varios requerimientos para ustedes, pero son muy simples de cumplir. La verdad es que yo no sufro por nada ni me complico por nada, así que relájense y disfruten. Y entre eso está un poco que si, bueno, si alguien quiere, vamos a ir recibiendo las preguntas para el final, pero si alguien tiene alguna pregunta así como crítica que no lo va a dejar vivir, no lo va a dejar pasar a la siguiente diapo, pues no hay problema, me pregunta y yo contesto. Y bueno, de verdad que este es un tema, como les dije, que me encanta porque es muy útil, es además vendido, yo creo que mal vendido, como un tema medio difícil, pero la verdad es que es bien fácil. Y ese es el objetivo de hoy, que pues veamos que está bien fácil. Así que bueno, déjenme compartir la pantalla. Está perfecto. Ya. Bueno, me pidieron que hablara de función hepática y hay como ¿no? Varios topics ahí que hay que mencionar, pero la verdad es que me voy a salir un poco del orden que me sugirieron para mostrarles esto de una manera un poco distinta. Y vamos a enfocarnos hacia la interpretación del perfil hepático. ¿Por qué? Porque en APS, en el consultorio, cuando ustedes estén en el consultorio, lo que se van a encontrar son pacientes, uno, que vienen con exámenes y que, pues, el objetivo de este curso es que ustedes aprendan a interpretar un poco esos exámenes. La primera cosa que tengo que decirles, mis queridos amigos, es que nunca, jamás interpretamos exámenes sin pacientes. Es decir, y esto me pasa frecuentemente cuando me envían un examen por WhatsApp, ¿no? Típica consulta, yo creo que los que están estudiando medicina y que les van avanzando, bueno, a mí me pasó desde el primer día, yo no sé si ustedes también, pero uno como que se matricula en medicina, segundo día, y ya hay una tía preguntándole, hey, mijito, es que tengo dolor de cabeza, ¿qué puede ser? ¿No? Esto es típico, o le mandan un examen, pero en la medida en que uno va avanzando, pues eso se va volviendo más frecuente. Entonces, pasa y pasa el que llegan exámenes al WhatsApp sin contexto clínico, sin ver un paciente. Y eso es una regla de oro del buen médico. El buen médico no ve exámenes sin pacientes.
no interpretamos exámenes porque les digo algo, es fácil, que es bien fácil, y es que la interpretación de los exámenes como exámenes, pues está ahí. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede interpretar un examen, porque uno tiene el examen, el valor resultado y el valor de referencia. Entonces es bien fácil. Pues si el valor del examen es 3 y el valor de referencia es entre 2 y 4, pues uno puede decir, pues está normal, ¿no? Pero y si están 7 y el valor de referencia entre 2 y 4, pues está anormal alto. O si está en 1, pues está anormal bajo, ¿no? Y eso es bien fácil. Pero la interpretación clínica, la conjugación de esas, de la clínica y los exámenes es lo que caracterizan al buen médico. Y por eso no vemos exámenes sin ver pacientes, ¿no? Y eso es importantísimo, métanselo al chip desde ya. Y bueno, sí, efectivamente, los invito, esto es una invitación tranqui, al final les cuento un poco cuál es, hay una invitación un poco más eh, intensa, pero sí, los invito a que vayan a Instagram y sigan a Pedagoeducación, que es un proyecto de educación médica, de difusión del conocimiento que está buenísimo. El objetivo de esto es hacer educación creativa, ¿sí? Educación creativa para todos, para hacer fácil lo difícil. Y esto es muy importante. Vamos a romper ese bucle en el que está metida la carrera de medicina todavía. Ese bucle en el que para yo preguntar tengo que tener miedo, para yo sentir que estoy avanzando en medicina o en cualquier carrera de salud, pues tengo que sentirme maltratado, indignado, ¿no? Pisoteado a veces. Y eso rompámoslo, saquémonos de ese esquema, rompamos ese bucle porque sí, efectivamente, la educación ya evolucionó, ya estamos en otra época, en donde aprendemos juntos, construimos conceptos juntos. Yo, la única razón por la que yo estoy hablándoles hoy de función hepática es porque tengo más años en esto que ustedes. Pero cualquiera de ustedes puede ser el próximo Nobel de Medicina. Cualquiera de ustedes puede ser un científico que cambie la historia de la humanidad. Cualquiera de ustedes puede ser un gran médico que salve muchas vidas. Cualquiera de ustedes. Y la única diferencia entre ustedes y yo solo es una línea de tiempo. Nos separa una línea de tiempo. Yo llevo más en esto que ustedes. Y es la única razón por la que soy yo el que está hablando hoy y no alguno de ustedes. Entonces, vamos a sacarnos eso de la cabeza y Pedago es un proyecto con una estrategia para eso, para cambiar el paradigma de educación. Así que invitadísimos a que vayan a seguirnos. Bueno, y metámonos ya al tema que ya que esto está bueno. Entonces, importante saber una cosa y es que la función hepática, la función el hígado es un gran órgano, es un órgano que tiene muchísimas, infinidad, cientos y cientos de funciones, eh, con algo así como 10 grupos celulares distintos y con una tremenda masa que ocupa el hipocondrio derecho de la cavidad abdominal. El hígado es resiliente, súper resiliente. Es uno de los órganos que menos depresión sufre, ¿no? No pasa así con todos los órganos. No pasa así con todos los órganos. Por ejemplo, el páncreas es un órgano súper susceptible. El páncreas uno medio lo toca y ya hace un tremendo escándalo. Imagínense, hace una endoscopía, hace un procedimiento invasivo, mete una guía al conducto pancreático y eso ya puede irritar al páncreas a tal lugar que hace una pancreatitis severa, tremenda, el paciente grave en la UCI. Es tremendo. El páncreas es como la vecina desagradable. Grita y se enoja y es tremenda. Entonces, sí, el páncreas es como el antagónico del hígado, que el hígado al contrario hace su trabajo, lo hace bien y si lo agredimos, le importa cinco, sigue trabajando. Es decir, usted puede seguir tomándose sus copitas los fines de semana que él va a seguir diciendo otra vez
este o esta muchacha tratando de mal, pero bueno, ya metabolicemos esto y vamos. Es el mejor. Mejor dicho, Hepatic Lover de aquí en adelante. Y sí, a pesar de eso, a pesar de ser un órgano tremendamente resiliente, pues quiero decirles un dato estadístico importante, y es que en estudios multicéntricos observacionales, en la mayoría de los estudios multicéntricos observacionales que uno puede encontrar, eh, que uno puede buscar en PubMed, por ejemplo, eh, dice que entre 9 y 20 de cada 100 personas pues tienen alguna alteración de la función hepática. Ojo, porque esto no quiere decir enfermedad, ojo, porque esto no quiere decir necesariamente manifestaciones clínicas, ojo, porque esto no quiere decir necesariamente cirrosis, ¿no? Porque uno piensa en hígado, piensa en cirrosis, y ya vamos a ver que cirrosis es una de las situaciones en las que puede estar un paciente. Entonces, ojo, porque es algo relativamente frecuente. Es decir, yo me voy a encontrar relativamente frecuente en mi práctica clínica alteración del perfil hepático. Y aquí lo importante es saber qué es lo que tengo que hacer con esa alteración, qué es lo que voy a buscar dirigidamente, qué es lo que voy a preguntar, ¿no? Y entonces, para empezar, de alguna manera, yo quise como dividir el perfil hepático, que es el examen que usted va a recibir, pues lo quise dividir en 3 segmentos para que sea muy fácil para ustedes. Ojo, porque hay algunos otros exámenes complementarios de los que vamos a hablar, pero el perfil hepático lo vamos a dividir en 3. El queque partido en 3 y ya está. Súper, súper fácil. Entonces, la próxima vez que usted se enfrente a un perfil hepático, usted, sin importar el orden en el que estén los resultados, usted va a mirar 3 grupos de resultados distintos de manera dirigida. Va a mirar las bilirrubinas, va a mirar las fosfatasas alcalinas y la GGT, y aquí viene el primer como concepto, y es que el perfil hepático está abreviado en siglas, ¿sí? Y está abreviado en siglas porque es tan difícil pronunciar estas enzimas o moléculas o proteínas o lo que sea, y así es todo con el hígado, porque su complejidad es tan mayúscula que tiene enzimas con nombres muy raros. Pero lo bueno, lo fácil, lo bacán de esto es que pues los nombres son muy raros, pero los han abreviado muy, muy fácilmente. Entonces, primer grupo, bilirrubinas. Segundo grupo, fosfatasas alcalinas y GGT. La GGT, para conocimiento general, es la gamma glutamil transpeptidasa. No se tienen que aprender ese tremendo nombre, pero con que sepan que las fosfatasas alcalinas se miran junto a la GGT, me doy por pagado. Y las aminotransferasas o las transaminasas, que en donde están la ALT o GPT, que es lo mismo, ALT y GPT es lo mismo, y esa es la alanino aminotransferasa, y la AST o GOT, que es lo mismo, o GOT, que es lo mismo, AST y GOT es lo mismo, aspartato aminotransferasa. Entonces, 3 grupos: bilirrubinas, fosfatasas alcalinas GGT y transaminasas o aminotransferasas. Está, listo. 3 cosas que hay que mirar, agrupadas, por favor. Agrupadas. Bien, cuando uno empieza a analizar el perfil hepático, cuando ustedes ya, ok, entonces voy a mirar estos 3 segmentos, y estos 3 segmentos los voy a mirar para analizarlo, ¿no? Y cuando uno trata de analizar el perfil hepático, pues lo primero que tiene que saber, lo primero que tiene que entender es que tiene un paciente al frente, ¿no? Entonces, y es muy importante definir si mi paciente que me trae este examen que estoy viendo está sintomático o asintomático, ¿sí? Entonces, tengo un perfil hepático con 3 segmentos que ya voy a analizar, y además tengo un paciente al frente al que le tengo que definir, o tengo que definir yo junto con él, si está con síntomas o sin síntomas en relación al perfil hepático, ¿sí? Eh, Asintomáticos, aquí lo invertí para que ustedes trataran
para ver si están absolutamente bien así, sintonizados con esta presentación. Sintomáticos, y está cruzado, aquí está cualquier síntoma y cualquier síntoma en relación a esto, miren, alcoholismo, a infecciones hepáticas, infecciones hepáticas previas o actuales, obesidad, enfermedad biliopancreática, transfusiones y transfusiones esencialmente antes del 93. Y los asintomáticos, pues aquí está, vayan a su izquierda, y aquí está sin manifestaciones clínicas, sin antecedentes. Entonces tengo este perfil hepático que voy a analizar en 3 con un paciente que puede tener o no síntomas. Entonces, la clínica nos inspira. La clínica nos inspira. ¿Cómo así que la clínica nos inspira? Pues bien, como les dije que lo que tenemos que ver es que tenemos un paciente al frente, pues si ese paciente tiene síntomas, yo tengo que valerme de esos síntomas para tratar de encontrar una relación entre esos síntomas y lo que voy a analizar en el examen. Y entonces la clínica nos ayuda muchísimo. Y voy a ir a buscar síntomas dirigidamente. Cuando yo analizo el perfil hepático y tengo eso y analizo esos tres bloques, yo sé que pueden haber dos opciones, solo dos opciones en general. Voy a repetirlo. Yo analizo el perfil hepático y mi análisis va a resultar en una de dos opciones. Por eso esto es tan fácil, porque yo hago el análisis y digo, ¿está aquí o está aquí? ¿Cuáles son esas dos opciones? Entonces, la primera opción es que el patrón del perfil hepático sea de tipo hepatocelular. ¿Qué quiere decir patrón de tipo hepatocelular? Pues facilísimo, que son las células hepáticas las causantes del problema. Patrón hepatocelular. Facilísimo porque su nombre habla por sí mismo. Son las células hepáticas las causantes del problema. ¿Y cuáles son los síntomas que puede tener el paciente? Pues muchos, pero entre ellos los más importantes, pacientes ascíticos, pacientes encefalopáticos y pacientes con enfermedad varicial. Ojo, porque aquí cuando digo varices, no me refiero solo a las varices de las extremidades inferiores, porque uno dice varices y como que piensan en las piernas, muslos llenos de varices, ¿no? Aquí me refiero cuando el paciente tiene un patrón hepatocelular y hace varices por congestión desde la porta, desde la vena porta, por allá arriba, desde el hígado. Entonces, de ahí para abajo, puedo tener varices en cualquier parte. Entonces tengo varices esofágicas, porque las venas esofágicas drenan las del tercio inferior del esófago, drenan al sistema portohepático, ¿cierto? Varices abdominales, varices pélvicas y, por supuesto, varices en las extremidades inferiores. Puedo tener varices, puedo tener un paciente lleno de varices. Entonces, ojo con eso. Ascitis, encefalopatía y varices. Les tengo una noticia que no es tan buena. Y es que desafortunadamente los pacientes que tienen sus células hepáticas dañadas y tienen síntomas, en general son síntomas que llegan tarde. De ahí que hablemos al final de cómo encontrar la enfermedad hepática, sobre todo la fibrótica, tempranamente. Porque cuando el paciente hace estos síntomas, desafortunadamente ya tengo un hígado muy dañado. ¿Por qué? Por lo que les conté, como el hígado es tan resiliente, es tan buena onda, es tan aguantador, es como ese apañador así full. Entonces, claro, pues él aguanta y aguanta, y cuando hace síntomas es porque está jodido, ¿no? Entonces ahí está. Patrón hepatocelular, el primer patrón que podemos interpretar viendo los tres segmentos del perfil hepático. Ahí están, miren, para los que no tenían claro qué era la ascitis, pues ascitis
es ese aumento del líquido peritoneal de manera patológica que distiende, ¿no? Distiende gravemente el abdomen. Miren, eso es una citis severa. Miren, el ombligo se protruye. Es un paciente que está timpánico, que tiene circulación colateral. Empiezan a verse venitas que están en la piel, ¿no? Que es muy, muy identificables. El paciente está encefalópata. Ojo con el paciente encefalópata, porque una de las primeras manifestaciones que hace el paciente con patrón hepatocelular es que pierde la cabeza, ¿no? Se empieza a tener cambios en el comportamiento que los familiares empiezan a pensar, hey, ¿por qué? ¿Está demenciado? ¿Qué le pasó a este señor? Y resulta que está con el hígado dañado. Y las varices, que repito, ojo con las varices, ahí les puse los signos de admiración con las varices, porque no son solo las varices de las extremidades inferiores, sino que son las varices del sistema hepatoportal para abajo, ¿sí? Varices esofágicas, que son las más graves, porque sangran y matan a los pacientes, y las varices que congestionan toda la cavidad abdominal, la pelvis y las extremidades inferiores, por supuesto. Entonces, ojo con estos tres que son los síntomas cardinales del paciente con patrón hepatocelular. Miren que estoy hablando primero de la clínica y después del examen. Miren, y esto reitera lo importante que es saber a qué paciente me estoy enfrentando, a quién tengo al frente, ¿no? Y el segundo patrón, les dije que eran dos, el hepatocelular y el segundo, el patrón colestásico. Entonces aquí sí como que se nos complicó la cosa y, pero doctor, usted dijo que iba a ser fácil y cómo así, colestasia, ¿qué es colestasia? Pues facilísimo. Colestasia vamos a relacionarla con una palabra, con congestión, patrón congestivo o patrón colestásico. Y este sí que es un poco más escabroso, como el hígado tiene como unos sistemas de defensa, ¿no? De alguna manera es un órgano muy resistente que aguanta y aguanta, pero de alguna manera sí tiene algunas alarmas y las dispara en caso de. Entonces el patrón colestásico, cuando el hígado se siente congestivo, él sí tira unas alarmas que son clínicamente más bien tempranas, diferente a lo que pasa en el patrón hepatocelular. En el patrón colestásico sí los síntomas aparecen más tempranamente. Y aquí hay tres fundamentalmente. Prurito, picazón generalizada, ictericia, el paciente se torna amarillo, y esteatorrea. El paciente empieza a defecar material fecal con grasa, que es un poco menos frecuente, el paciente lo identifica menos, pero que aparece sobre todo en casos severos. Ahí está, súper fácil, ahí está la clínica. Tres cosas fundamentalmente. Prurito generalizado. Ojo, no confundir con el paciente que tiene pruritos o picazón local, ¿no? Que es diferente. El prurito que se produce por el patrón colestásico es un prurito generalizado. El paciente le pica absolutamente todo, la cabeza, el torso, el abdomen, los pies, las manos, todo le pica. En general refieren mucha picazón en las manos, todo le pica. Prurito generalizado, está amarillo, está ictérico y tiene esteatorrea, ¿no? Importantísimo tener en cuenta esa clínica porque además que después nos va a predecir cosas bien importantes. Bien, entonces empecemos un poco a hablar, ok, ya dijimos, ¿sí? Ya dijimos cuáles son los dos patrones que voy a encontrar en el perfil hepático y ahora quiero que vayamos un poco más allá. Quiero que traten de interpretar o que traten de entender cuál es la clínica, cómo se presenta la clínica de este paciente. ¿Sí? Y entonces aquí voy a responder la pregunta de Teo de si ese prurito es como, hey, ¿va con algún orden o no? Ya lo voy a responder, porque justo viene con esto. Entonces, en el patrón hepatocelular, yo puedo tener un debut agudo y un debut crónico, ¿no? El debut agudo es muy importante tratar de identificarlo. Y tengo dos opciones básicamente. Quiero que, basados en las imágenes, ustedes me digan en el chat cuáles pueden ser. ¿Qué enfermedad o situación clínica me puede producir un patrón hepatocelular de manera aguda, así, ¡pa!, repentinamente, de un minuto para otro?
Vamos con esta primera imagen. ¿Cuál les parece que puede ser? Los leo en el chat. Bien, la Maca ahí al tiro. Carla, bien, bien, Francisca, bien, excelente. Ok, está resuelto. Infecciones, hepatitis, ¿no? Hepatitis. Muy, muy bien. Agudo, pa, de un minuto para otro. Y la segunda imagen, ya lo dijeron por ahí también, ya lo dijeron por ahí. Fármacos o tóxicos. Bien, fármacos o tóxicos. Agudo, intoxicación aguda. El paciente que se intoxicó con paracetamol, por ejemplo, ¿no? Que un intento suicida, se tomó 100 gramos de paracetamol. Ok, ese paciente va a tener un patrón hepatocelular y va a tener una clínica aguda. Ojo, y aquí voy con esto, ojo con esto que es importante. Yo les dije que la clínica era ascitis, encefalopatía y varices, pero en general es el debut agudo, la enfermedad aguda, tiene más que ver, la clínica de la enfermedad aguda va a tener más que ver con el origen, con qué es lo que está causando la situación, ¿no? Entonces, si es una infección viral, por ejemplo, pues el paciente va a tener síntomas de compromiso general, fiebre, decaimiento, dolor abdominal, dolor en el hipocondrio derecho, etc. ¿Sí? Va a ser más, la asociación a los síntomas va a tener que ver más con la causa, ¿no? Y el fármaco, pues también depende del fármaco con el que se intoxicó, como el representante clásico de la intoxicación al hígado es el paracetamol o el acetaminofén, pues ya está, fácil. Entonces el paciente hace síntomas generales y puede hacer algo de encefalopatía. Bien. En las causas crónicas de patrón colestásico, ahí sí que las causas crónicas son las que con mayor frecuencia generan estos síntomas, ascitis, encefalopatía y varices. Y tenemos, por un lado, ya lo dijeron, las infecciones por virus de la hepatitis, por ejemplo, son infecciones que se cronifican y que dañan al hígado crónicamente. La que más se cronifica, hepatitis C, por ejemplo, ¿no? Cualquier hepatitis viral puede realmente cronificarse, pero la que con mayor frecuencia se cronifica es la hepatitis C. ¿Cómo van a recordar eso ustedes para los exámenes? Hepatitis C empieza por C, es decir, crónica. Y crónica, la palabra crónica empieza por C también. Entonces, hepatitis C, enfermedad crónica. Es la que más produce enfermedad crónica. Eso lo aprendí como por allá en el pregrado y nunca lo olvidé con esa mnemotecnia. Espero que les sirva. Y la otra enfermedad que puede producir patrón hepatocelular es la enfermedad de hígado graso no alcohólico, ¿sí? Ojo con esto, el hígado graso creo que es una de las enfermedades o una de las situaciones clínicas catastróficas prevenibles más graves. Yo puedo terminar teniendo un paciente con falla hepática crónica grave, una enfermedad hepática crónica, y, y definitivamente muy, muy enfermo por, por hígado graso. Y eso es muy grave, porque desafortunadamente tiene prevención, ¿sí? Y la obesidad es la que está en este momento generando ese problema con mayor frecuencia eh, y no nos damos cuenta, Entonces, eso. Bien, está claro, esta imagen es fundamental. Quiero que se la graben porque después vamos a ver también qué es lo que pasa qué es lo que pasa con esto. Bien. Y tenemos por otro lado, entonces, bueno, ¿cómo voy a interpretar? Es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo cambio esto aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer con cómo voy a diagnosticar ese patrón hepatocelular? ¿No? ¿Cómo lo voy a encontrar? ¿Cómo voy a encontrar el patrón hepatocelular? Y yo les dije, hay que ver tres segmentos del perfil hepático. Entonces, de esos tres segmentos, el que más me va a ayudar para diagnosticar ese patrón hepatocelular son las transaminasas o las aminotransferasas.
mírenlas, ahí están. ALT, GPT, mírenlas, ahí están. Por favor, tómenle fotito, ahí están las transaminasas. Mírenlas, por favor. Entonces, cuando encuentro las transaminasas alteradas, yo puedo tener las transaminasas elevadas en tres segmentos: elevación leve, elevación moderada y elevación severa. Ese dato, qué tan elevada están las transaminasas, qué tan elevadas están las aminotransferasas, son lo que me van a orientar hacia dónde va mi paciente. Si la elevación es leve, casi siempre tiene que ver con enfermedad hepática crónica. Y eso es menor a 300. Transaminasas elevadas menor a 300. En los dos valores, para la LT y la ST, son muy similares. Si la elevación es moderada, entre 300 y 800, ¿sí? Entre 300 y 800, la causa que voy a buscar dirigidamente es: mi paciente es un alcohólico, tiene alcoholismo, sufre alcoholismo crónico, o está teniendo una hepatitis autoinmune, ¿no? Y cuando las aminotransferasas son mayores a 800, se considera una elevación severa, y en general tiene que ver con tres cosas. Lo primera cosa que voy a pensar frente a la elevación mayor a 800, algunos textos dicen mayor a 1000, en otros mayor a 800, digamos que mayor a 800 está bien y es lo que la mayoría de artículos refiere. Entonces, mayor a 800, lo primero que debo pensar: hepatitis viral. Proceso agudo, hepatitis viral. Es lo primero que tengo que pensar. ¿Qué otras situaciones me pueden elevar severamente las aminotransferasas? La intoxicación por paracetamol, por ejemplo, o la hepatitis tóxica, en este caso por paracetamol o acetaminofén, es una causa bien importante. Y la otra, que es relativamente frecuente también, es un paciente que hace paro cardiorrespiratorio y su hígado está sufriendo por isquemia, ¿no? Por isquemia. Eso también es bien grave y es difícil de manejar. Bien, entonces, patrón hepatocelular, ya vimos la clínica y ya sabemos cómo encontrarlo. ¿Qué miramos? Las aminotransferasas. Miro las aminotransferasas y veo cuán elevado está. Dependiendo de cuán elevado esté, entonces voy a buscar una causa específica y se las acabo de mencionar. Importante, datos de oro. Datos de oro con las transaminasas, Ojo con estos datos que les voy a dar. Primer dato de oro. ¿Qué tan elevadas las transaminasas? Estén, no hablan de la gravedad del paciente, no reflejan la severidad del paciente. Voy a repetir esto porque es bien importante. Desde el punto de vista de la gravedad, es lo mismo tener 300 que tener 1000, desde el punto de vista de la gravedad. Para lo único que me sirve categorizar qué tan altas o qué tan bajas están las transaminasas es para buscar la causa, no para saber qué tan mal o qué tan bien le va a ir al paciente. ¿Sí? Entonces, dato de oro importantísimo. Segundo dato de oro importantísimo. Yo les estoy diciendo que la elevación de las transaminasas no reflejan la severidad. Entonces, alguien podría preguntarme: hey, pero entonces, ¿cómo me doy cuenta si mi paciente va a ir a una falla hepática fulminante grave? Y entonces, para eso, voy a mirar cómo están funcionando mi hígado, la función hepática como tal, y para eso es muy útil tomar el tiempo de protrombina y el INF, el índice normal de radio.
INR, que son pruebas de coagulación. Entonces, tengo transaminasas elevadas y quiero saber qué tan grave va a estar mi paciente o qué tan grave está, o si está en una falla hepática fulminante grave, entonces voy y busco los tiempos de coagulación, ¿sí? Otras causas de elevación de transaminasas, y en esto de solo transaminasas, otras causas de elevación de transaminasas son, por ejemplo, las alteraciones tiroideas, el hipo y el hipertiroidismo pueden producir alteraciones de las transaminasas, ¿no? Y no necesariamente, pues, una alteración en la función hepática. Siempre es bueno pensar eso porque a veces no tengo una causa, ¿no? No tengo nada de esto, no tengo nada de esto, no tengo nada de esto. Pues entonces busco otras causas, ¿no? Bien. Y vamos ahora con el patrón colestásico. Dijimos que son dos patrones, hepatocelular, check, ya lo vimos. Y ahora vamos con el patrón colestásico. O patrón de congestión. Igual, igual. Puede ser agudo, puede ser de instauración aguda, puede ser de instauración crónica. Puede ser de instauración crónica. Entonces, en la instauración aguda tenemos aquí la causa más importante, la que a mí me gusta más porque soy cirujano, y además la más importante, la más frecuente, ¿no? Es esta, esta. ¿Cuál es? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda con esta? Kevin dice colecistitis. Sí, sí puede producir, pero más que colecistitis, aquí está el Mati salvando la patria, Gustavo también. La coledocolitiasis. Muy bien, la coledocolitiasis. Es decir, un cálculo que está aquí en la vesícula biliar, se escapa de la vesícula y se va hacia el conducto colédoco que está aquí. Se para ahí donde está mi cursor, ahí se para el cálculo y no deja salir la bilis. Eso produce congestión hacia arriba y llena el hígado de bilis. Y cuando el hígado se rebosa, el hígado dice, hey, ya no, hey, no puedo sostener más esta bilis, ¡pah! La derrama al torrente sanguíneo, ¿no? Y eso produce patrón colestásico. Ya vamos a entender qué es eso del patrón colestásico como tal. Algunos fármacos, es raro que algún fármaco produzca patrones colestásicos en instauración aguda o crónica, pero debo mencionarlos. Y de forma crónica está la cirrosis biliar primaria como causa más importante de la cronicidad del patrón colestásico. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurre que la cirrosis biliar primaria también produzca un patrón colestásico si es la célula, si es el hepatocito el que está malo? Pues porque lo mismo también, ¿no? La cirrosis biliar primaria, cuando yo tengo la vía, bueno, en la cirrosis biliar primaria son los conductos hepáticos los que están malos, entonces esos conductos se fibrosan, no, el hepatocito trata de sacar la bilis a esos canalículos, no puede y al final termina rebosándose mucho más rápido y saliendo la bilis al torrente sanguíneo, ¿no? Recordar siempre los signos clínicos. Bien, entonces para diagnosticar o para ir a buscar ese patrón colestásico, ese patrón de congestión, yo tengo una muy buena idea, puede ser ver dos aspectos, ver dos miradas o tener dos miradas. Y recuerden el perfil hepático, les dije que tenía tres cosas que ver, las aminotransferasas o transaminasas que ya las vimos, y aquí nos quedan dos, las bilirrubinas y las fosfatasas alcalina y la GGT. Pues el perfil hepático congestivo o colestásico, pues tiene esas dos miradas. Me puedo ayudar de las dos, de las bilirrubinas y de las fosfatasas alcalinas y la GGT. Y ahí está. Entonces empecemos a hablar de ellas. Las fosfatasas alcalinas y la GGT o la gamma transpeptidasa o gamma glutamil transpeptidasa, pues básicamente ahí están los rangos normales, pero básicamente se elevan cuando el paciente tiene congestión, es decir, se congestiona el hígado, en general por obstrucción, y entonces estas sustancias se empiezan a elevar en sangre. Ojo, porque para yo diagnosticar que la fosfatasa alcalina y la GGT me están jugando un papel
en el diagnóstico de colestasia, tengo que tener una fosfatasa alcalina 4 veces mayor o 4 veces pasado su valor normal. Eso es bien importante. Otra cosa, otro dato importante. Si yo tengo la fosfatasa alcalina elevada sin la GGT elevada, debo pensar en otros lugares en donde se produce fosfatasa alcalina que estén alterando los niveles de fosfatasa alcalina. ¿Cuáles son esos otros lugares donde se producen fosfatasa alcalina y no tendría por qué elevar la GGT porque la GGT sí se produce en el hígado solamente? Entonces, la médula ósea y la placenta, por ejemplo, problemas placentarios. De ahí que cuando vayan a gine y revisen gine, la fosfatasa alcalina sea tan importante en los trastornos hipertensivos o en preeclampsia, en la eclampsia, es súper importante ver la función hepática, ¿no? Porque están muy vinculados. Y también puede pasar que yo tenga GGT elevada sin fosfatasa alcalina elevada. Y entonces ahí la primera causa o lo primero que tengo que pensar es en enfermedad alcohólica crónica que me está alterando mi función hepática, ¿no? Entonces miren que la fosfatasa alcalina y la GGT son como un par de amigos, son una dupla, son como el Batman y el Robin del perfil hepático, ¿sí? Son como como esos dos, como esos dos anillos vinculados que nos ayudan a reforzar la idea de que lo que tengo es un patrón colestásico. Pero es muy importante que estén elevados los dos, y sobre todo ver que la fosfatasa alcalina esté 4 veces por encima de su valor normal. Si yo no tengo eso, yo pudiera pensar que la razón por la que se está alterando la fosfatasa alcalina en la GGT es porque tengo una enfermedad hepatocelular que me está alando, que me está llevando, me está subiendo me está alando la fosfatasa alcalina en la GGT también. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora nos metemos al tema de las bilirrubinas, que es un temazo que me encanta, que está buenísimo. Y para eso quiero que entiendan cómo es esto de la bilirrubina, porque como que todos hemos oído que me sube la bilirrubina, pero no es necesariamente por amor, como dice la canción, sino porque razón, hay una razón. ¿Cómo funciona esto de las bilirrubinas? Entonces, ¿de dónde viene la bilirrubina? ¿No? ¿De dónde viene? Y esto es importantísimo, importantísimo que lo entiendan muy bien. Pues la hemoglobina es una molécula que está en el centro, en la mitad del glóbulo rojo. Acuérdense que el glóbulo rojo es como esto, como una dona, ¿sí? Es como un donut. No tiene núcleo, es una célula anucleada, y el glóbulo rojo que está nucleado está sin núcleo, está ahí en la mitad, tiene un orificio para que ahí esté reposando la hemoglobina. La hemoglobina es una molécula tan importante que es como que tiene, cada molécula de hemoglobina tiene un trono, y el trono es el eritrocito. Está ahí en su trono, ¿no? Y viaja en el trono de la hemoglobina. ¿Por qué es tan importante la hemoglobina? ¿Por qué la hemoglobina es tan importante y tiene como un carruaje que es ese glóbulo rojo que lo lleva? ¿Por qué es tan importante? Pues porque lleva el oxígeno. Entonces es importantísimo, lleva ese material preciado que oxigena el tejido y que permite el metabolismo de todo, el funcionamiento de todo. Entonces, cuando la hemoglobina, cuando el eritrocito muere, recuerden que los eritrocitos mueren a los 120 días, a los 120 días el eritrocito murió, pues se libera el grupo, la globina, que es una proteína, que la globina se desbarata, se vuelve aminoácidos y chao, y el grupo hemo. Y el grupo hemo porque hemoglobina, la globina se desbarata, se vuelve aminoácido, y el grupo hemo también se desbarata y se vuelve monóxido de carbono, que lo eliminamos súper fácil, hierro, que lo reutilizamos, y biliverdina, ¿sí? Y biliverdina. La biliverdina no es importante en términos generales, no es importante, excepto por una situación que ya les voy a contar, pero la biliverdina es poco importante, es solamente la molécula es el precursor de la bilirrubina. Entonces, de ahí llega la biliverdina reductasa, le quita un par de cosas a la molécula y la vuelve bilirrubina. Entonces, aquí aparece la bilirrubina. ¿Por qué queremos que haya bilirrubina? Pues para
eliminarla porque es un desecho, pero también para reutilizarla en parte, ¿sí? Entonces, la bilirrubina aparece después de que la biliverdina reductasa a la biliverdina le ha quitado un par de moléculas y aparece y se vuelve bilirrubina no conjugada. Y ojo con esto, bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Indirecta, es lo mismo. Bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Después, a la bilirrubina no conjugada, que el problema de la bilirrubina no conjugada es que no es hidrofílica, como que no es como una molécula difícil, ¿no? Es como la bilirrubina deprimida, es como la bilirrubina que tiene problemas existenciales, como que ella no se halla, ella no sabe qué hacer, ella como que no sabe qué hacer en la vida, ¿no? Entonces, como que no sabe qué hacer, entonces necesita que le ayuden, que le ayuden y que la conjuguen, y para eso está la UDP glucuronil transferasa, que es como el psiquiatra de la bilirrubina, y dice, ven pequeña, ven, yo te voy a dar estos elementos que te van a sacar estos problemas de la cabeza, y la vuelve la bilirrubina conjugada, y entonces ahí cuando se vuelve bilirrubina conjugada o bilirrubina directa, ya ella entiende qué es lo que tiene que hacer, ella ya sabe cuál es la razón de vivir. La razón de vivir es ir al intestino. Y entonces sale la bilirrubina conjugada desde el hígado por el colédoco al intestino y dice, esto, aquí era donde yo tenía que estar. En el intestino, parte de esa bilirrubina conjugada se reabsorbe, y ahí vuelve y se procesa para volverse a usar para construir hemoglobina, pero parte también se vuelve urobilinógeno, que es lo que le da el color amarillo a nuestra orina, ¿sí? Y el resto se elimina por el colon, se elimina por las heces, convertida en estercobilina. Y la bilirrubina conjugada entonces tiene tres funciones principalmente, y es darle el color a la orina, darle el color a la materia fecal y ser reutilizada. Para eso la bilirrubina conjugada está en el mundo, ¿no? Entonces entonces vimos, miren, aquí está, bilirrubina no conjugada, que es lo mismo que indirecta, bilirrubina conjugada, que es lo mismo que directa, ¿no? Ahí está, facilísimo. Entonces, de ahí lo que tengo que ver es, bueno, tengo el perfil hepático alterado, las bilirrubinas están alteradas, ¿cuál está alterada? ¿No? Directa, indirecta, ¿cuál está alterada? Para eso me sirve la bilirrubina, para saber esa orientación, esa disquisición entre que si es directa o indirecta, me ayuda muchísimo a ver hacia dónde va el asunto. También, y esto como dato al margen, también las bilirrubinas se usan para dar, o se usan como un factor para calcular los scores de enfermedad hepática. Child-Pugh, lo han oído, Child-Pugh, MELD, ¿sí? Estos scores de daño hepático tienen que ver y suman la bilirrubina, porque de alguna manera cuando las bilirrubinas están alteradas en enfermedad hepática crónica ya la cosa está muy jodida, y por eso hace parte de los scores de severidad de enfermedad hepática. Bueno, aquí entonces la cosa empieza a ponerse muy interesante, muy interesante. Ojo, porque esto se los voy a explicar solo, just in case, solo por si acaso aparece un profe preguntón, porque esto en la vida práctica, en la vida cotidiana, pues no lo encontramos tanto, y si no lo encontramos casi siempre termina siendo diagnosticado por el especialista. Pero es bueno que lo tengan claro. Y es que hay algunas enfermedades, algunos síndromes que sobre todo a los internistas les encanta preguntar, ¿sí? Les encanta preguntar. Entonces aquí están, por si acaso les doy estos datos. Cuando yo tengo en este ciclo que ya les expliqué, alteración de la biliverdina reductasa, aparece el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es una disminución parcial de la biliverdina reductasa, es decir, es como una alteración parcial de esta enzima, que lo que hace es convertir la biliverdina en bilirrubina no conjugada, ¿no? Si la alteración es total, si yo no produzco biliverdina reductasa, aparece el síndrome de Kliger-Najar, que es una
Excelente pregunta de examen, es decir, no, excelente no es mala, pero es una pregunta de examen frecuente, pero que no sirve para nada porque ni los hepatólogos lo ven, son enfermedades que no ve nadie, ¿sí? Y también está cuando la bilirrubina conjugada, la bilirrubina directa, tiene problemas en el transporte. Cuando tiene problemas en el transportador, la bilirrubina conjugada, aparece el síndrome de Dubin-Johnson, se escribe así, por si acaso, síndrome de Dubin-Johnson, no es Johnson y Johnson, sino síndrome de Dubin-Johnson, alteración en el transporte de la bilirrubina conjugada, y el síndrome de Rotor, o síndrome de Rotor, que es la alteración completa de los transportadores de bilirrubina conjugada. Eso termina elevando los niveles de bilirrubina directa en el patrón hepático. Pero son enfermedades raras, repito, les estoy mostrando esto más para sus exámenes, lo confieso. Bien, primera cosa que quiero enseñarles es que si lo que se me aumentó es la bilirrubina indirecta, si lo que yo en mi patrón hepático veo es bilirrubina indirecta aumentada, yo tengo que pensar, lo primero que tengo que pensar es que se están destruyendo muchos glóbulos rojos. Ese proceso de destrucción masiva de glóbulos rojos se llama hemólisis. Hemólisis, destrucción masiva. Hay una masacre de glóbulos rojos. Hay una masacre de glóbulos rojos, eso se llama hemólisis. Y lo produce la bilirrubina, y eso produce aumento de la bilirrubina indirecta. Entonces, si yo miro las bilirrubinas y lo que más tengo aumentado es la bilirrubina indirecta, pues tengo que pensar en hemólisis. Y la hemólisis puede ser de muchas causas, puedo tener causas esplénicas, hepáticas o autoinmunes, ¿no? Entonces, importantísimo tenerlo claro. Y si lo que tengo aumentado es la bilirrubina conjugada o la bilirrubina directa, en lo que tengo que pensar esencialmente, y esto es mi patología, toda esta presentación para llegar acá, muchachos, todo esto que les he dicho solo para llegar acá, que es lo que más me gusta. Pues lo que tengo que pensar cuando tengo bilirrubina directa aumentada, que es el patrón colestásico por excelencia, pues es la coledocolitiasis, ¿no? La patología biliar que en Chile es súper, ultra, mega frecuente y es lo que ustedes tienen que tener clarito porque es lo que más se van a encontrar en su práctica clínica. Bilirrubina conjugada o directamente. ¿Y esto por qué se produce? Es súper, súper, súper fácil. Miren, pues básicamente si yo pongo aquí, ahí lo puse, un cálculo, ¿sí? La bilirrubina que está en la bilis se me empieza a devolver. La vesícula se llena, pues ya no le cabe más, no se va a explotar. No, eso no va a pasar. No se preocupen porque tiene una salida que es por acá. Entonces empieza a llenar esto. Se llena esto, se llena este conducto hepático de bilirrubina y entonces dice, hey, ¿para dónde voy? No, pues para acá. Entonces llena el hígado. El hígado se llena, se llena de bilirrubina directa. Dice, oye, ¿qué cantidad de bilirrubina directa? ¿Qué es esto tan terrible? Y cuando ya no puede más, ya dice el hígado, miren, el hígado lleno de bilirrubina directa. Dice, no puedo más, no puedo más, no puedo contener más esto. ¿Por dónde saco esto? ¿A dónde la llevo? ¿A dónde la llevo? ¿A dónde llevo la bilirrubina directa? Díganme, por favor, ¿alguien me puede ayudar a dónde se va a ir esa bilirrubina? ¿A dónde se va a ir esa bilirrubina? Bien, bien. Pues aquí, miren, a la sangre. A la sangre, ahí está, a la sangre. Ahí está, se va a ir a la sangre. Entonces, eso tengo un aumento de bilirrubina directa por un bendito cálculo que está aquí, miren. Miren, una piedra de 8 milímetros. Eso, 7 milímetros, 4 milímetros, qué sé yo. Una piedra que está ahí parada y el tremendo problema. El tremendo problema, ¿no? Ahora, ¿cómo borro esto? Ya. Imagínense toda la presentación con todos mis grabados. Listo, perfecto, ahí está. Ya, se fue. Fácil, ¿no? Clarito. Bilirrubina directa aumentada. Entonces, importantísimo, importantísimo. Tengo aumento de la bilirrubina directa y ¿cuál es el dato de oro aquí? ¿Cuál es el dato de oro? Por aquí ya están preguntando porque alguien me preguntaba, bueno, y si no tengo vesícula y no sé qué, y qué pasa, ¿qué hago? Entonces ya voy. Eh, Simón, tienes una tarea importantísima y es que de las preguntas que hayan hecho, tienes que ver cuáles ya respondí. Pucha, va a estar difícil esa tarea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que, dato de oro?
Entonces, descartar colangitis, muchachos. ¿Qué es colangitis? Infección de la vía biliar. Entonces, tengo un cálculo ahí parado, se está rebosando la bilirrubina directa y resulta que lo primero que tengo que descartar es que esa vía biliar no esté infectada, ¿no? No esté infectada. Entonces, importantísimo pedir perfil inflamatorio para ver que no haya leucocitosis, para ver que no haya PCR aumentada, porque eso me va a llevar a pensar en colangitis y eso es grave. Si yo tengo una colangitis, el paciente se va a morir si no lo destapo. Si no le quito ese cálculo de ahí, se va a morir. Por eso la conducta, si yo tengo una colangitis, y esto es pregunta de examen y pregunta para la vida, porque ustedes tienen que saber esto y es fundamental, tengo una colangitis, la conducta es CEPRE, colangiopancreatografía endoscópica retrógrada. Entro por endoscopía, hago una papilotomía, rompo la papila, saco el cálculo y que se drene. Y liberé el problema, saqué el cálculo. Eso se llama CEPRE o CEPER, colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, y es importantísimo hacerla lo más rápido posible cuando tengo una colangitis. Listo. Ahora, si no tengo colangitis, que era la pregunta que había por ahí, no tengo colangitis, pero quiero saber y quiero confirmar si es que realmente lo que tiene mi paciente es un cálculo ahí o un tumor, pues entonces le hago una imagen. ¿Sí? ¿Cuál imagen es de elección? ¿Cuál imagen es la mejor para ver la vía biliar? Grábense esto también. La colangioresonancia. Es la mejor de la vida para ver la vía biliar. Por encima del escáner, por encima de la eco. Para ver la vía biliar. Ojo, porque si la pregunta es, si yo tengo un paciente ictérico, ¿cuál es el mejor examen, el primer examen para ver ese paciente? La respuesta es ecografía. Tengo un paciente ictérico, primer examen, ecografía. Tengo paciente con sospecha de enfermedad de la vesícula biliar, primer examen, ecografía. Ojo con ese dato. Pero tengo un paciente con sospecha de cálculo en la vía biliar, entonces hago colangioresonancia. Ojo con ese dato que es de oro. Bien, fundamental. Y ahora sí, dos cosas fundamentales. Y ahora sí que sí que sí. Si esto les ha gustado, si les ha parecido, si han podido entender, la mejor forma como me pueden demostrar que sí entendieron, vayan al Instagram, fundamental, vayan al Instagram, busquen Pedagogo Educación y denle seguir porque estamos haciendo actividades todas las semanas, publicando datos súper interesantes, cosas buenísimas. Así que fundamental a este momento, si les ha gustado, si han entendido, pues vayan a Pedagogo Educación. Punto número 1. Punto número 2, fundamental. Entonces, ya vimos cómo se interpreta el perfil hepático.